Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro, lo cual sí. habla mucho de rasca la cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Quique, ¿cómo te llevas con el juego, con los juegos de azar? Por ejemplo, en este momento, para mostrar que estamos en vivo, está arrancando Corea-Italia, que va a ser nuestro rival de la final del mundo sub-20, la tercera final del mundo, que además las vivimos las tres. Esperemos no perder las tres. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Bueno, ¿ves? Ahí ya entra en terminología para el tema de hoy. Porque van a jugar Corea-Italia y paga 5 pesos, bueno, 5 por cada peso o por cada dólar, paga Corea. 5-1. ¿Alguna vez fuiste de algún tipo de timba? ¿De juego? Sí. ¿Cómo es tu vínculo con la...? No, al respecto a la cuestión más deportiva, que es a donde me llevaste de arranque. No sé, porque yo tengo algunos recuerdos que no... La timba deportiva... Tengo la sensación, a ver, que el famoso PRODE argentino no estuvo tan fuerte acá, por lo menos en los 90, cuando empezamos a tener como más vínculo nosotros, ¿no? No estaba tan fuerte el pronóstico deportivo en los estadios, en las canchas, como a veces se escucha en Argentina. Sí, puede ser. Yo sí recuerdo, porque era mi etapa liceal, la llegada del hoy... de las apuestas deportivas que hay hoy, digamos, legales, sí, en Uruguay, que es Supermatch. Sí. Me acuerdo de esa etapa y me acuerdo del vínculo de mis compañeros, claro, digamos, como con fuerza. esa... Sí, o como con esa extrañeza, primero, de algo que no era quizá tan común, no era tan accesible, de ir a la esquina y de empezar como a jugar, pero no a jugar apostando, sino a jugar al reconocimiento, por ejemplo, de... demostrar conocimiento con tus pares, digamos. No, pero al revés, era un conocimiento difícil de demostrar, en el sentido de que la posibilidad de un lunes era un partido de la B de Suecia. Y eso, claro, el que andaba bien para algunos juegos electrónicos, como podía llegar a ser el PC Fútbol. Se creía que conocía a los jugadores. Hay exacto. El PC Fútbol o el Fútbol Manager, que son otros de los juegos que... Está bueno ese vínculo, no me he dado cuenta. ¿Cómo se vincula el videojuego con poder ir a apostar en un partido? Sí, X, bueno, pero esa situación, de hecho, era como bastante quizá novedosa en aquel momento para varios de mis compañeros, etcétera, y en realidad algunos como que les gustó esa posibilidad o esa idea. Creo que incluso en aquella época, dando arreglos y dando todo aquello en contabilidad y en matemática. Es que hay una matemática muy fuerte. Claro, muy fuerte. Incluso así había mucha gente que creía que apostaba 8 partidos y que iba a pegar los 8 partidos, los resultados de los 8 partidos. Yo tengo un vínculo raro porque hay como... Me parece que primero, porque es un tema que elegimos, pues es un problema de interés general, la ludopatía, ¿no? Cuando el juego se transforma en algo patológico, que es de lo que vamos a hablar con el invitado de hoy. Pero tengo la sensación de que hay timbas lindas y timbas feas. Te pongo el ejemplo. Todavía nunca fui al hipódromo de Maroñas o a un hipódromo, pero me parece que el hipódromo es algo que tiene una parte muy interesante, el aire libre, caballos, estar en una tribuna con gente, algo mucho más. Lo veo como algo positivo, capaz que por haber leído, no sé, cuentos, los relatos de Bukowski, ¿no? Es como que está más presente. Y realmente me deprime, no sé, las pocas veces me acuerdo que hay el cajero que siempre tenía plata y siempre estaba disponible, obviamente adentro del casino de 18 y Yaguarón, entraba a sacar plata apurado cuando el efectivo era muy necesario todo el tiempo, y veía a las 3 de la tarde el slot, alguien totalmente, digamos, automatizado, no comunicándose con nadie, o sea, en ese sentido tengo como esa dicotomía, no, la timba no puede ser toda igual, no puede ser tratada toda igual. Tiene que haber juegos
que son más peligrosos que otros o que tienen, no sé, Sí. me gustaría No, rascar por ahí. y claro, y además seguramente todo como vinculado como a ese peligro de pasar como hacia otro lado del juego, ¿no? O sea, la apuesta tiene eso, estar como todo el tiempo, creo, jugando como en un filo de una situación, sea cual sea el juego ahí, yo creo. Porque debe haber muchísimas formas de enganchar a un otro desde ese lado. Entonces, a mí me cuesta un poco, por ejemplo. Incluso lo de los caballos, me cuesta... ¿Te da el miedo? ¿Tenés como el miedo de qué puede No, pasar? No. No, conmigo creo en principio contigo. que no, pero digo, me cuesta como tratarlo en el sentido justamente de No, a mí también, porque por algo nunca fui. Es algo que me parece que me gustaría ir Claro, un día sí. al hipódromo. No, pero lo saco también de ahí, o sea, como que conociendo otras historias y situaciones, es como que te deja ahí como siempre esa sensación de... ¿Tenés conocidos, historias cercanas? Yo Sí, no. tengo, sí. Yo no. ¿Mirá? Sí, es complejo. Sí, seguro. Por eso lo vamos a tratar de charlar hoy. Vamos arriba. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Bien, y para hablar de la timba en estos tiempos de 5G, podríamos llamarle, estamos con Oscar Coll. Él es médico psiquiatra, fue fundador y director en su momento del Centro de Atención a Ludópatas del Hospital de Clínicas y es un experto en el tratamiento del juego patológico. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, buenas noches. Imagino que vos más que nadie coincidís en que es un tema de interés general, la ludopatía. No solamente de interés general, sino que es un tema que nos viene cada vez más preocupando. Un tema que preocupa tanto a la comunidad científica, pero hablando también con la parte social, también hay una serie de preocupaciones y sobre todo con últimas propuestas de ley muy malas a nuestro entender, Claro. que eso mueve más el problema de fondo. Antes de meternos en la actualidad, en las leyes, en lo que está en la vuelta, para darle un poco de contexto, tal vez no irse tan para atrás, pero el juego, la timba, el azar, los juegos de azar en la humanidad son antiquísimos, ¿no? Digamos, ¿cómo podríamos hacer un mini relato trayendo el juego de azar en la historia de la humanidad? El juego de azar y el juego de apuesta, De apuesta. viene con la historia de la humanidad. Pero hay un quiebre en el momento que empieza el comercio mercantil, o sea, se inventa la moneda, que es por el año 1500 en Venecia. Pero antes la gente apostaba, su mujer apostaba parte del cuerpo, un dedo, apostaba hasta llegar al caso su vida. Pero bueno, explotó a raíz de la moneda, porque permite la moneda apostar más fácil. Y se hizo una mentalidad de apuesta muy grande, sobre todo ahí en el Renacimiento, que empezó el capitalismo comercial, ¿no? Claro. Siempre con fines lúdicos, digo, o sea, empieza como algo lúdico y se transforma en un afán de riqueza o no necesariamente. ¿Cómo es? Pensando en la cabeza también del apostador Están las dos históricamente. cosas. Se empieza con algo lúdico, pero bueno, hay personas que quieren, el todo o nada y quieren hacerse ricos con un golpe de suerte. No todos, pero hay muchos que van por ese camino. Y evidentemente la apuesta genera una emoción más, genera una adrenalina más, y hacia los juegos que la gente que apueste lo vive más intensamente, descargue más adrenalina, y está estudiado a nivel cerebral que se mueven muchos neurotransmisores, y eso es como una droga más, ¿no? Claro. En Uruguay uno de los mojones puede ser la ley que prohíbe el juego de 1882, luego puede ser el impulso de José Valle y Ordóñez con la creación del Hotel Casino en 1911, después se extendió con Luis Valleverre. Ahí se estructura un Uruguay que decide controlar este problema.
Es algo que los países hicieron. Si uno lo mira en la historia, esas fueron buenas leyes. La de 82, había juegos muy primitivos, como era la carnicería entre perros, lucha de gallos, muy, muy violentos y muy sangrientos. Entonces se decidió que los juegos, la gente apostaba, y que los juegos de ese tipo solamente eran legales aquellos que aprobaba el Parlamento. O sea que todo lo que no estaba aprobado por el Parlamento, esos juegos de apuestas estaban prohibidos. Lo cual considero que fue una buena ley. En 1910-1911 se creó otra ley que para mí es buena, y es que se crean centros de juegos llamados casinos. El primero fue el Parque Hotel, fue el primero de América Latina, bueno, pues vinieron otros, el Carrasco, en fin, una cantidad. Y la idea de estos casinos era alejarlos de los hogares y que hubiera distancia, que la gente, bueno, que quisiera, vaya a jugar, apostara, tenía que pagar una entrada, tenía que ir de saco y corbata, la mujer bien vestida, y tenía que presentar documentos. Esas leyes, esta segunda de los casinos antiguos, que eran alejados, que todavía pudiera ver algunos edificios, excepto el San Rafael, los otros están, y bueno, uno ve que están alejados de los hogares. Pero todo eso con el tiempo se fue distorsionando y ya en el año 2000, cuando se crea Maroñas, que compra el diario El Día, y ahí, bueno, todos pensamos que era, bueno, se reciclaba en Maroña, estaba en la ruina, y que van a poner maquinitas y todo, no teníamos el verdadero conocimiento de lo que se venía, pero ahí entraron, bueno, estos slots, tremendo poder adictivo. Porque hasta ahí el slot que yo en la charla inicial lo caracterizaba como algo que realmente me genera rechazo, no existían. Existía primero el mecánico, que uno, si ve las películas de viejo oeste, era con una palanca, eran mecánicos. Que de hecho lo han mantenido algunos, ¿no? Sí, no sé, sí. pero por un tema nada más que ya Después son táctiles. después fueron eléctricos, y en el año 94, cuando se crea Internet y se crea un software y un hardware que produce lo que llama random, que dispara números al infinito. Entonces empiezan los juegos que son todos digitalizados, computarizados, informatizados, que se mueven a nivel global, y ahí no hay azar. Ahí es imposible ganar a eso, porque se dispara, se activa random, entonces ahí deja no hay azar. La ruleta de paño antigua había muy poca probabilidad, pero había azar. En estos juegos actuales digitales, electrónicos, computarizados, simplemente se le da de ganar y cuando quiere se le corta. ¿Y no son más auditables lo electrónico, donde hay un software detrás? ¿No deberían someterse a una auditoría por parte de alguien? O sea, ¿por qué decís que no hay azar? Porque es la computadora y el que maneja la computadora el que dictamina si da premio o no da premio. Claro. Mientras da premio, está generando muchos estímulos adictivos, 7 u 8, que está generando una adicción y está enganchando a la persona, el que está jugando. O sea, que puede programarse. En lo físico no hay manera de tirar algún dulce porque siempre funciona. Es toda una trampa. Y eso no es perfectamente legislable, auditable. Uno podría solicitarle a Maroñas que me entregue qué está corriendo adentro de esa máquina para poder decir, no, esto estás poniendo caramelos que se parezca más al azar, digamos. Sí, estas máquinas se programan, se podrían programar en buen sentido, de que la persona juegue y no pierda. Uh-huh. Que juegue por tiempo, 2-3 horas, Está bien. y mueva la plata, el dinero, pero que no pierda. Dejaría de ser un negocio Claro. para los casinos, pero una solución para la sociedad, digamos. Acá se programa, pero queda un margen de que el que juega mucho y se engancha y se vuelve adicto, termina con la enfermedad. Pierde siempre, además.
Y empecé a perder. Oscar, en este recorrido, digamos, rápido, histórico, y en el momento que se institucionaliza el juego, obviamente que en el Uruguay y en otros lugares también, empieza también toda una especie de sector informal a también desarrollarse o a mantenerse en algunos casos con las cosas que ya sucedían en aquella época y con el paso de todo el siglo XX también. O sea, eso digamos, de alguna manera, esa parte más como informal del juego, no, digamos, el Estado no tenía forma o no iba a llegar nunca a tener como ese control que quiso tener a la hora de abrir los casinos. O sea, eso se mantenía igualmente. Yo, una de las investigaciones que hice, que me llevó tiempo, pero que ahora la tengo recontra confirmada y no la investigo más, y era la hipótesis de investigación, era si Uruguay era un país que tenía cultura de juego y de apuestas. Bueno, todas mis investigaciones me demuestran rotundamente que Uruguay es un país que tiene una cultura de juego importante, que está en el entramado social, que está en todas las familias. Es muy raro que una familia no tenga un cuento de un familiar jugador. Está a nivel de la cultura de juego de los países de Europa, de la cultura occidental. Hay países como los musulmanes, que es mucho menor por religión. Los asiáticos son bastante jugadores, pero Uruguay está dentro de ese grupo selecto que la cultura de juego es importante. Por lo tanto, la persona que tiene tendencia a este problema es vulnerable con nuestra sociedad. Y de paso, el juego clandestino siempre existió, claro, pero antes era muy, muy menor. De hecho, antes, el llamado viejo timbero, no digo que haya desaparecido totalmente, alguno cada tanto aparece, pero era 0,1% de la población. Uh-huh. Ahora la ludopatía está en 1% de la población, 1,3%, a ser exacto, la última estudio de prevalencia, que es 30 y pico de mil personas padeciendo este problema. Y lo peor es que con tendencia sigue aumentando. Claro. Porque empiezan a aparecer otros elementos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, que también lo empiezan a fortalecer. Sin ir más lejos, la tecnología que hablabas vos recién y bueno, la aparición mismo de los celulares hacen que puedas tener ese casino, esa forma de jugar también en tu mano todos los días. Hace tiempo que no veo la mosqueta, ahora que estoy pensando. Que antes era más popular en la calle, ahora hace tiempo que no la veo. Me quería detener en lo de los tipos de juego, Oscar. Estos dos mundos que yo planteé, sintetizados en hipódromo versus slot, ¿hay algo de eso, de juegos que son menos nocivos que otros por muchísimos puntos de vista, desde el punto de vista incluso de la psicología del jugador? ¿Se puede hablar de un juego de azar con sus problemas, con su adicción, pero mejor que otro? Sí, se puede estudiar por cada juego y saber el nivel de agresividad ese juego hacia la persona. Por supuesto que cada persona tiene su preferencia a un juego, pero en general se dividen en dos grandes grupos. Los que hay un espacio de espera, como por ejemplo la Lotería Nacional, podemos poner el 5 de oro, que hay una espera, y hay un sorteo, hay azar y hay una espera. Frente a los otros tipos de juegos, que son más computarizados, digitalizados, y que es continuo. La persona pone plata y rápidamente recibe una recompensa. Eso es muy adictivo. Aparte de estímulos visuales, de soniditos, los pozos acumulados, que todos los que ganaron pozos acumulados fue para peor, volvieron y perdieron todo, mucho más. Hay veces varios pozos acumulados, son todas y continuos y en lugares cerrados. Eso está estudiado que es mucho más adictivo que aquellos juegos que son espacios abiertos, que son pasa el tiempo. Porque el problema es que el que se engancha no puede, esta enfermedad le destroza la voluntad. Claro. Entonces después no puede frenar y sigue jugando hasta perder todo. Claro. Y entonces en ese sentido sí se puede decir que sería deseable que los juegos de azar tengan esa espera, digamos, necesaria, pero es casi imposible erradicar esos otros, o
Erradicar es casi imposible, pero sí se puede. Hay países, yo fui a investigar y estuve en una comisión, como vicepresidente de una comisión europea para estudio del juego, y hay países que uno ve que han legislado bien y que el tema del juego patológico y con estas nuevas modalidades no se les dispara. Claro. En cambio, hay países que realmente se les disparó y fueron tragedias. Porque la dimensión online, o sea, el advenimiento de Internet, estaba pensando, esos juegos que tienen cierta espera, como puede ser esperar que empiece otra carrera con otros caballos y después de ciertas carreras termina y me tengo que ir a mi casa. Los sorteos semanales. Claro, que yo creo que hoy cuando hablabas de los porcentajes, en Uruguay debe estar un porcentaje muy grande, debe estar vinculado, ¿no? A los 5 de oro, a la tómbola, a la quiniela, debe haber un porcentaje sí, amplio hay ahí. un hábito de juego, Sí, claro. pero no podemos decir, y hay una cultura de juego, que esa persona sea una ludópata. Claro, sí. Tendríamos que ver cada caso. Sí, ni que hablar, ¿no? Eso está claro. Lo que yo decía era que el advenimiento de Internet hace que esos juegos que tenían cierta espera ya pasan a ser casi, porque uno puede apostar al caballo de Arabia, o sea, todo el tiempo, las 24 horas debe estar arrancando una carrera. Entonces, aquello que tenía cierta espera, el factor online está jugando en contra, ¿no? El factor online, o sea, todo Uruguay hizo una gran inversión, como estar muy al sur del planeta, y es un país chico, es una gran inversión a las telecomunicaciones con la fibra óptica y demás. Entonces tiene una buena llegada de Internet, está entre los mejores países del mundo en cuanto a llegada a los hogares y a la velocidad y demás. Pero bueno, por ahí también entran problemas y entra este tema del juego online. No solamente el celular. Yo tengo pacientes que vienen por celular, están en el trabajo y están apostando en un casino virtual. Claro. Después de la clínica, casi igual, ¿no? Porque todos tienen la misma como sintomatología. Pero puede ser la computadora y puede ser el Smart TV, que ahí pone la computadora y hace un casino en su casa y todavía fumando y tomando y que siempre no se recomienda. Y en esto que recién planteaba Fede respecto a la llegada del online y digamos esta posibilidad de acceso de redes, también se generó por lo menos en Uruguay y también creo que en la región y hasta diría que en Europa también, una multiplicación muy grande de la publicidad en torno a los juegos de todo tipo, deportivos, que en un ratito ya nos meteremos, pero también de otra índole. Esa búsqueda constante de ya no solamente generar la adicción en el propio juego, sino también antes de llegar a dar el primer paso, también intentando darte como pequeños anzuelos para decir, llegá primero hasta acá, que después capaz que hay una forma de atraparte en el juego mismo. Bueno, eso está dentro del ámbito de lo que se llama juego responsable, que está dirigido sobre todo a los empresarios. Nosotros hemos batallado mucho contra promover el juego responsable. Algo se ha logrado, pero falta muchísimo. En Europa hay países que ya están dando batalla frente a este tema. Es la superabundancia de propaganda de juegos. Yo de joven jugaba al fútbol, pero después con el tiempo pasé al tenis. Y el otro día me enganché un partido de ahí de Espien. No me acuerdo quién jugaba, pero en cada descanso sí, había una propaganda de apuesta deportiva, de casino online, permanentemente, dura una hora para un partido corto. Pero una cosa tremenda la publicidad. Y bueno, eso acá no está, por ahora no está permitido. Pero bueno, son todos temas que se nos vienen. Sí, hablaste de buenas leyes, la de 1882, la de Valle Ordóñez. Hubo un intento que en el Senado salió por consenso, en diputados quedó trancada esa ley. Y esbozaste que no iba por un buen camino esos intentos. ¿Cómo podrías resumir qué se buscaba? Por lo que entiendo, lo que se buscaba era agregar la parte online, que faltaba legislación,
y es la oportunidad para bueno, dar y barajar de se nuevo. sumaron dos o tres fenómenos. Ya se venía el aumento del juego online, nosotros ya lo veníamos monitoreando por estudio de prevalencia. Da muy alto el número de juegos clandestinos en forma online. O sea que no va impuesto para el Estado, para nadie, se va para otros países, ni se sabe a dónde van. Algunos son lugares de acá. Porque está bueno aclarar que en realidad la ley en su momento se crea un monopolio para que se controle el juego, pero el monopolio es un monopolio privado. O sea, los juegos de azar no es un monopolio público. ¿Cómo? El juego de azar tiene dos cabezas. La banca, digamos. Tiene dos cabezas. Claro. La autoridad máxima es el ministro de Economía y Finanzas, después está el presidente y bueno, todos los ministros, pero de Economía y Finanzas se vienen dos grandes ramas. Casinos del Estado, que habría que cambiar el nombre, porque la mitad son capitales privados. Ahí va eso. Y la otra gran rama es loterías y quinielas. Esas son las dos ramas de los juegos de azar y de apuestas en el Uruguay. Con diferentes tipos de juegos, diferentes propuestas, pero bueno, con diferentes directores generales. Pero son organismos estatales. Uno supuestamente es estatal, pero es mixto, la mitad, claro. Y están internacionales metidas. Exacto. Por lo tanto, dudamos que mande el Estado ahí. Y la otra, loterías y quinielas, bueno, ahí el grupo fuerte es la banca Quinielas, que fue legalizado en 1920 y algo. Pero hasta hace no mucho se mantenía en lo que eran los viejos juegos de quinielas, tómbola, todo esto. Hace unos años, bueno, entró en la apuesta deportiva a través del Supermatch. Pero también privado eso. Digamos, los bueno, dueños... es privado, pero ellos pagan muchos impuestos. Bien. Pero son digamos, legales. Pero no está mal la idea que me quedó de decir, es un monopolio definido por el Estado. Es un monopolio... En loterías y quinielas, claro. no los juegos de apuestas. Porque la otra, claro. Hay varias... Si vemos, están los casinos del Estado, sí, que tienen todo. Después están los tragamonedas barriales, que es otra enormidad brutales. Claro. Después tenemos los juegos clandestinos online, tenemos juegos clandestinos presenciales, y legal, tenemos esto de loterías y quinielas. Me refiero a lo legal. El Estado no tiene un control, digamos, absoluto de lo que está pasando ahí, perdón, y de los beneficios. Yo diría que sí, en el día de hoy, si tuviera que decir, yo tomé trabajo de estudiar una cantidad de leyes de juego, toda América del Sur, y bueno, Uruguay en este momento no tiene ley de juego. Bien. En este momento manda el capital. Bueno, bien. El mercado. ¿Y por qué se disparó esto? Porque bueno, la pandemia hizo que la gente empezara a apostar más por forma online, y además vino el grupo Cipriani, que presionó, bueno, dijo, pongo $200 millones. Hotel San Rafael. Y tiro el Hotel San Rafael, al final lo tiró, no hizo otro nuevo. Y quiero un casino. Eso se le aprobó. Y pongo otros 400 millones de dólares, que desplazaba a Enjoy, si me autorizan el juego online. Entonces empezó a presionar al Parlamento. El Ejecutivo aprobó la primera parte. La segunda parte del juego online no la aprobó, la pasó al Legislativo. Senadores discutieron ahí, pues se lavaron las manos y qué pasa diputado y que se debata el diputado. Y bueno, se estuvo debatiendo, pero es un tema muy complejo. No se ponen de acuerdo cuántas plataformas. Cuanto más plataformas, va a ser una catástrofe. Entonces, una plataforma para el Cipriani, otra plataforma para el Joy, otra para el Carrasco, otra para loterías y quinielas, otras para los casinos del Estado, que también querían y iban. O sea, cada lugar físico de apuestas tiene... una de las discusiones de la ley es que tenga derecho a su correlato online. Sí, al tener una, digamos, toda una estructura formada, ofrece todos los juegos que quiera y entra a todos los lugares que quiera. En cambio, si hay una sola plataforma, cuanto menos plataforma mejor, pero hay una sola plataforma y está, como tú decís, regulada, controlada y seguida por el Estado, en general los países que han ido por ahí les está yendo mejor.
Hoy en día lo que hay legalizado online en Uruguay es, digamos, lo más grande, porque además superó a todos los juegos menos al 5 de oro por las últimas estadísticas que hay, que es Supermatch. Me llamó la atención que haya el crecimiento exponencial que ha tenido. ¿Eso es lo legal online más grande? ¿Qué otras cosas online se legalizaron? Por los datos que tenemos de estudio de prevalencia a nivel nacional, tenemos la gratificación de ser el primer país de América Latina que tiene estudios de este tipo, porque Argentina tiene, pero a nivel de Gran Buenos Aires, no a nivel de todo el país, y así varios países de América Latina. Uruguay, como es un país chico, se pudo hacer un estudio de prevalencia a nivel nacional. Y bueno, el juego clandestino, que se hablaba de plataformas del extranjero, online, es muy grande. Claro. Es más grande que el Supermatch. Claro, por eso, pero el legalizado en Uruguay, online, está Supermatch como lo más importante. Por ahora está en discusión en el Parlamento abrir a otra, y hay presiones de intereses de capitales privados, porque vamos a decir, en el fondo, el tema es que el negocio no les da, se están matando entre ellos. Claro. Entonces, en el Senado yo leía las versiones taquigráficas, se habla de canibalismo. Sí, es canibalismo. El problema es que se destruyen entre ellos porque la población uruguaya sigue igual, aumentó muy poco, y la cantidad de oferta de juego es una enormidad para lo que es el país. Nosotros hicimos investigaciones y estamos en 15 veces más superado lo que debía ser con respecto a otros países que son más serios en este aspecto. Y bueno, mientras haya más oferta de juego, más poder adquisitivo, de más fácil alcance, bueno, esta enfermedad va a seguir aumentando. ¿Qué particularidades tiene la apuesta deportiva? Que digamos, también puede ser algo particularmente nos interesa, porque capaz que es lo que estamos más en contacto, pero también porque el crecimiento es, vos bien dijiste, estabas mirando el partido de tenis, o sea, en las emisiones deportivas, en las camisetas de los equipos, es algo impresionante, que tenemos la sensación de que en Uruguay todavía no pegó tan fuerte como decía Quique en España, que te tocó verlo, pero ¿qué particularidad tiene la apuesta deportiva? Lo que pasa es que cada país fue por una vía diferente. España tuvo 400 años prohibido el juego, y una dictadura férrea como la de Franco prohibió el juego. A la muerte de Franco vino como un libertinaje, había que... No se podía prohibir nada, y se habilitaron los bares de juego. Los bares de juego se multiplicaron por todos lados, y después de ahí legalizaron el juego online, y bueno, España es un país que tiene problemas con los juegos. Italia, otro tanto, Berlusconi, empresario de las telecomunicaciones, y entró también los juegos online a todos los barrios, igual que los tragamonedas, y también es otro país que con grandes problemas de juego. Hay otros que no, que una sola plataforma, regulada por el Estado, más serios. Bueno, cada país es un poco diferente. Portugal, por ejemplo, que no se le dispara la ludopatía, legalizó el juego online, pero una sola plataforma, regulada por el Estado, se estudia a cada persona el ingreso familiar, y se le designa un monto mensual para jugar. Como un crédito como máximo. Si fuera un cable. Claro. Pagar un cable. Ahí... tiene ese monto para jugar el juego que quiera, pero una vez que se le acaba al mes, no tiene vuelta, no le habilitan más dinero para seguir apostando. Y el vínculo que recién Fede hablaba del deporte, asumo que está muy vinculado a que es donde está la gente, o sea, que es también donde el deporte como el fútbol mueve a las masas, y bueno, digamos, ingresar ahí a esa situación, una situación que ya de por sí el propio fútbol, por ejemplo, o el tenis, o el básquetbol también, esos deportes que generan en su, digamos, hasta en su propia narrativa de juego, generan idas y vueltas, generan tensiones y demás, la posibilidad de tener la apuesta cercana, asumo que es un gancho fácil para entrar. Es un elemento de emoción más, de realidad más. Lamentablemente se está dando también la asociación con cocaína. La cocaína antes era el alcohol, pero el alcohol es un poco depresor. En cambio, la cocaína es la que genera más adrenalina. Más. Y bueno, la apuesta también tiene eso, generar más emoción. Bueno, el fútbol es el deporte nacional,
o sea que es muy probable que sí, que la gente apuesta de siempre, pero al principio se apostaba por el resultado, pero después se empieza a apostar quién mete el gol, después se empieza a apostar a quién quiebran, después se empieza a apostar a quién echan, después se empieza a apostar los goles en contra, y después, bueno, siguen generándose, abriéndose ventanas, y después ofrecen otros juegos, handball, el tenis. Yo, un paciente que con ludopatía, ya al final estaba entregado, dominado, y entró una de tantas pantallas que permite el sistema Windows, terminó apostando al handball sin saber de qué se trataba. Era porque quería recuperar lo perdido como fuera. Claro. Y el que quiere recuperar lo perdido en esto es lo peor que hay. Hay que frenar, no, porque eso te traga. Y bueno, sí, es todo una cantidad de cada vez más estímulo para la gente apuesta, se van a ver ventanas y diferentes tipos, y hasta se puede jugar a 10 clubes en 10 países diferentes. Sí, claro. Y esto que decías hoy más temprano de la espacialidad en el tiempo de las cosas, hoy con la cantidad de deportes a los que se puede acceder y ligas y demás todos los días, y vas a países distintos, etcétera. En realidad esto podría llegar a ser también casi una especie de constante, ¿no? Donde nunca para, donde todo el tiempo hay algún partido o de fútbol o de básquetbol o de handball o de lo que sea para jugar, digamos. Sí, pero pasa que el dinero de uno es finito, es lo que uno trabaja y lucha a conseguir con el suelo de el suelo de su frente, que le puede costar sí la sangre, pero que afecta, destruye familias, destruye parejas, afecta muchísimo a los hijos, genera muchísimo daño y puede llevar a la locura e inclusive a la muerte de la persona, ¿no? O sea que es un tema para tratarlo, como decía yo al principio, con precaución. Estamos preocupados y bueno. Y en un país como Uruguay, donde esto que hablábamos recién, y bueno, en un día como hoy, clasificando una final del mundo juvenil, donde realmente el fútbol deja la marca muy clara, ¿cómo estamos en ese sentido? En el sentido de qué manera estamos acompañando una pasión tan emotiva como es el fútbol en nuestro país, con respecto a, bueno, el crecimiento tan grande que se da a nivel de juegos y de apuestas. Yo considero que hay que poner un límite. Yo también defino la ludopatía como una enfermedad de los límites, y es tarea del Estado y no del mercado. Es el Estado que tiene que poner límites. El mercado va a venir a buscar su ganancia y la manda al extranjero, las transnacionales la mandan al extranjero, o sea que son bienes que se salen del país. Por lo tanto hay que poner límites, y bueno, si se va por esto del juego online y la apuesta deportiva y demás, tendría que para mí ser la menos plataforma y juegos muy controlados y bueno, con mucha seguridad. Hay países que han ido por esa vía y no se le ha disparado. Hay otros que lamentablemente llegó al 4% de ludopatía. Yo quiero aclarar esto porque la gente, uno dice 1,3%, parece muy poco. Y claro, yo veo que los empresarios van al Parlamento y dicen, acá en Uruguay estamos recién en el 2%. Claro. Lo que no saben es que un ludópata no es como un fumador, que fumás y te afecta a ti a largo tiempo. Un ludópata toca el patrimonio y afecta por lo menos, mínimo a 5 personas, de ahí para arriba. Claro. Entonces, si estamos hablando del 1%, estamos en realidad 5%. Y si se dice 2%, en realidad es 10%. O sea que estamos por arriba de la marihuana, estamos por arriba de la cocaína, estamos por arriba. Y si hablamos del 4%, es un 20% de la población afectada, que países que hicieron malas leyes de juego le pasó, sí, ya pasó. Y 5 personas y siendo conservador, ¿no? Le costó muchísimo dar vuelta atrás, el daño fue tremendo y todavía con secuelas de eso. 5 personas afecta siendo conservador, ¿no? Porque sí, mínimo. Yo en 40 años muy conservador. No me falló nunca. Cuando digo mínimo, claro, 5 nunca me falló. Claro, ni siquiera hay casos promedio graves que llegan a 10 o más de 10. Claro. Casos judiciales, casos penales, ahí bueno, claro, es mucho más los afectados. Claro, y además cada vez es más silencioso, ¿no? Porque esto de que decíamos de que uno puede encerrarse con su casino en su cuarto,
cada vez debe ser más difícil de detectar para familiares, para un montón de... Y sí, porque uno empieza a la casa y después sale con el celular y en el auto, en el ómnibus, en el trabajo, o va al baño y juega y apuesta. Oscar, y en estos estudios que contabas y demás, ¿cómo estamos a nivel juvenil? Y justamente los juegos de apuestas deportivas afectan prioritariamente a gente joven y sobre todo varones. Porque eso además ha pasado mundialmente, ¿no? Ha pasado mundialmente, pero es lo que está pasando acá. Claro, por eso, digamos, esto que vos decías de, bueno, en algunos lugares se llegó o demoraron mucho en legislar algunas cosas, incluso creo que hasta el día de hoy se siguen tomando un montón de... o se intentan tomar algunas medidas que hasta parecen haber llegado bastante tarde y que están directamente vinculadas al deporte. Por ejemplo, en el caso del fútbol, en España hace relativamente poco se intentó que no se pueda sponsorear más en las camisetas, que al día de hoy sucede, pero igualmente las marcas pueden sponsorear al club en otras cosas. En Uruguay eso está vigente, ¿no? Creo que está prohibido. Está prohibido. Prohibido por ahora. Eso es algo positivo de alguna manera. Dar publicidad en las camisetas o carteles del estadio o cualquier deporte no está permitido acá. Que de alguna manera en esos casos más claros y más evidentes, como recuerdo ahora el de España, es bueno, hasta incluso se llegó un poco tarde porque es un problema realmente muy grande el que están teniendo en España. España es muy grande, pero en Argentina entró PokerStar. Sí. PokerStar es una transnacional que entró, acá no entró. Y entonces uno ve programa de Argentina y aparece publicidad de PokerStar. Sí, claro. Y es legal porque ellos se establecieron, Claro. y pagan impuestos. Entonces ahí se apoderan de todo. Sí. Y después mandan todos los capitales a las casas matriz. Una cosa, siempre está bueno aclarar que cuando Oscar mismo dice no, PokerStars no entró o Bet365 está prohibido, es que si uno entra así nomás a internet no puede jugar, pero si uno le quiere buscar la vuelta, eso también Pero siempre eso muestra el va grado a estar, ¿no? de enfermedad de la persona. Claro, Sí. claro, también. Una cosa, a ver si Quique y Oscar también están de acuerdo. Este crecimiento impresionante, que los datos de algunos años dan como un 78% anual de crecimiento de Supermatch y ya se posicionó como el segundo juego solo por debajo del 5 de oro. Esta relación clara en el mundo vinculado a jóvenes varones, no lo estamos viendo como un problema en Uruguay, ¿no? O sea, no ha sido un planteo de casi nadie. Yo ya, después de estar luchando 40 años en ese tema, estoy a Oscar no tranquilo. se lo vamos a decir, pero A digo, Oscar no se lo a vamos. nivel general... Lo que estoy un poco, mi tarea fue informar al Parlamento, había mucho desconocimiento, Claro. A veces se aprobaban cosas no por mal, sino por no saber. Y bueno, estuvimos batallando 40 años para informar y a mí me da la impresión de que algo se logró en el que, bueno, los parlamentarios en general están informados. Eso no quiere decir que no hagan buenas leyes, porque hay muchas presiones, muchas posiciones económicas, un tema muy complejo, pero por lo menos la tarea nuestra, que era que la gente estuviera informada y supiera lo que es toda esta enfermedad y todos estos problemas y todo demás, me da la impresión de que un poco la gente común está más informada. Oscar, esto de que venís contando también un poco es día a día, ¿no? Y esto de las generaciones que puede ir cambiando también en el sentido de empezar a verlo como algo más naturalizado, porque nos lo muestran también como algo más naturalizado en la tele, en el celular cuando entramos a cualquier tipo de página y aparece publicidad. Esto que vos decís, bueno, hoy la gente de hoy está informada, es necesario dejar claro y marcadas las bases para que también en el futuro esto se mantenga, esta mirada, ¿no? Y sí, el perfil actual, nosotros ya lo veníamos. El Centro de Hospital de Clínicas tenía un centro de vigilancia y epidemiológica. Ya sabíamos nosotros que lo que pasaba en el resto del mundo que venía para acá, pero los datos propios, después hicieron un estudio de prevención a nivel nacional, nos mostraban que todos los juegos de apuestas deportivas eran varones, gente joven y de buen nivel cultural, y muchos universitarios. Ese es el perfil que más ataca la apuesta deportiva. Pero bueno, también está el otro extremo, que también es dramático,
señoras que van a los casinos, van a esos lugares que le ofrecen té y demás, o a estos lugares barriales, y con 60, 70 y hasta 80 años que pierden su pensión, hasta su vivienda, porque se endeudan y empiezan a sacar préstamos y se arruinan de esa manera. Antes de cerrar, sería importante, Oscar, que nos dejes claro dónde existe, qué canales hay hoy para acudir a aquellos que de repente están escuchando esto, saben, tienen algún familiar, algún conocido, o el centro de atención de ludópatas en el Hospital de Clínicas es una referencia. Bueno, está pasando un momento de crisis porque increíblemente yo por suerte me retiré antes. Yo cuando me retiré estaba todo funcionando muy bien, de acuerdo a una trayectoria de 70 años en el hospital y de grandes profesores y grandes académicos, lo cual nosotros seguimos ese espacio, era un espacio terapéutico, pero producto de la pandemia el Casino del Estado decidió, era un convenio entre Facultad de Medicina y Casino del Estado, ¿no? Y también con el Hospital de Clínica. Decidió, como no le fue tan rentable, sacar el recurso y dejó una cosa mínima, simbólica, funcionando ahí. Para mí es un mamarracho. ¿Y no se supone que los recursos que el Estado adquiere por regular estas deberían ir el argumento va volcado a la atención ese es el discurso. No se el cumple. tema de fondo es que a las empresas, y en este caso el Casino del Estado, no les interesan los jugadores. Los quieren sacar de arriba. Pero es el discurso. Bueno, pero dicen que no, pero si los quieren sacar de arriba y los quieren mandar a que se encargue salud pública. ¿Ah? Claro. Se los quieren sacar de arriba. Bueno, todavía creo que hay una unidad pequeña ahí en clínicas. Después, es gratuito ahí. El otro lugar gratuito es Jugadores Anónimos. Y después viene el sistema mutual, que ahora están agregando un poco más actividades grupales, pero lamentablemente lo mezclan con drogas. Nosotros preferimos trabajar con grupos específicos porque son detalles mínimos que uno va dominando que hacen a la curación. Claro. Y finalmente, bueno, está la posibilidad privada, que siempre está, que puede ir a un centro privado, puede ir a terapeutas y médicos privados. Pero básicamente lo público era el Hospital de Clínicas, Jugadores Anónimos, el sistema mutual tiene cierta contención y bueno, pues está lo privado que siempre estuvo. Me quedé con ganas de conocer un poquito más de esa terapéutica, pero bueno, como siempre estos temas que son tan importantes y de interés tan grande para la sociedad nos queda a veces corto el espacio, pero te agradecemos mucho, Oscar, y seguramente te volvamos a consultar porque este tema seguramente no se agote. Bueno, mucho gusto estar con ustedes y los agradezco también por ayudar a informar a la población de este problema. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves. Vamos arriba.